Conoce a tu cliente. En la lámina está la definición dada por Gafi y recogida por la legislación peruana. La SBS en su norma 2066 dice exactamente lo mismo. La idea, cuando uno tiene un cliente, es que hay que identificar al cliente y hay que verificar la identidad del cliente. Es necesario hacer eso. Obviamente hay que pedir los documentos, todos los datos, toda la información que nos pueda proporcionar el cliente. Pero además, y esto es muy importante, lo recarga Gafi y lo recarga las normas de la SBS, es que hay que identificar al beneficiario final. ¿Qué es lo que sucede? Puede ser una empresa, por ejemplo, y una empresa tiene un gerente general o tiene los representantes legales, que no necesariamente son los dueños de la empresa. Además, las empresas de fachada son tremendas en ese tipo de tener a personas que no son los dueños. Acá hay casos emblemáticos, ¿no? Resulta que forman una empresa de fachada y el que aparece como socio, como gerente, es el señor que barre, es la señora que limpia, pero ellos no son los dueños, por lo tanto ellos no son el beneficiario final. Cuando uno tiene contacto con una empresa, tiene que además tratar de conocer quiénes son sus socios, porque la legislación también lo dice, es que si el socio es una persona políticamente expuesta o uno de los socios, entonces hay que saber, hay que tratar de conocer quién es ese socio. Sin embargo, hay que también estar de acuerdo con que eso no siempre es fácil. Por eso hay que tratar de encontrar quién es el beneficiario final en la medida que sea razonable conseguir esa información. No siempre es fácil, pero hay que hacer el esfuerzo para conocer al beneficiario final. Entonces hay que entender, y cuando corresponde dice obtener información sobre cuál es el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial. Es decir, si yo comienzo a trabajar con la entidad, ¿cuál es? Voy a transferir dinero de manera constante. Perfecto. Sí, porque es un negocio, yo compro, vendo, entonces cuando pago, cuando me pagan, hay una transferencia de dinero. ¿Cuál es el propósito de eso? De tal manera de entender de qué se trata, y obviamente al conocer al negocio uno dice, todas estas transferencias son razonables, están dentro de lo razonable de lo que esta empresa que está trabajando con nosotros está moviendo el dinero. Porque cuando las cosas comienzan a ya no ser razonables, entonces uno está frente a una situación inusual que tendrá que ir, por supuesto, al oficial de cumplimiento. Entonces hay que realizar lo que Gafi llama, y también se lo conoce en la legislación peruana como la diligencia, la debida diligencia, y esto es una cosa continua. Es decir, ¿por qué? Porque los datos del cliente se tienen que actualizar. Les doy un ejemplo. Nosotros teníamos clientes de transporte y tuvimos después un problema con el cliente de transporte porque tenía ya varios años trabajando, pero no se había actualizado realmente bien su información. Porque cuando uno trata de conocer al cliente y dice, ¿qué es empresa de transporte? ¿Qué es una empresa de transporte? Pero, ¿qué transportas? ¿En dónde transportas? Y con el tiempo ha variado lo que transportas, porque por ejemplo, si tú transportabas carga de, no sé, de verduras, papas, camotes, yucas, es muy diferente que transportar químicos, muchos de los cuales son vigilados, porque sirven de insumo justamente para la generación de narcóticos, de drogas. Por lo tanto, si tu cliente un tiempo transportaba papas en una zona y ahora transporta químicos en otra, tienes que haberte enterado. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo has tenido que renovar esa información. Y si no lo hiciste y después aparece un problema, no estás cumpliendo con la debida diligencia. No estás actualizando el conocimiento de tu cliente y por lo tanto te estás exponiendo a un riesgo alto de que tu empresa sea utilizada para el lavado de dinero. Vamos a ver a continuación un pequeño video que ilustra este tema de conoce a tu cliente.
No parecía ser el tipo de persona del que uno sospecha. Su aspecto es totalmente normal. Bueno, y sus operaciones... Es que no daban la sensación de ser de alto riesgo. Muy bien. ¿Y cuáles eran esas operaciones? Pues alguna que otra transferencia, talones a proveedores, ingresos en efectivo, no sé, nada especial. ¿Sabe usted el tipo de actividad comercial que desarrollaba este señor? Sí, claro. Recuerdo que me dijo que tenía un negocio de importación-exportación. Dígame, Pepe, ¿cuáles son las obligaciones de una entidad financiera? Las apariencias engañan. Veamos. ¿Sabe usted cuál es el procedimiento de identificación correcto? ¿Conoce usted a esta mujer? Sí, una señora con mucha clase, sí. Creo recordar que estaba casada y tenía un hijo. Está soltera y no tiene hijos. Ah. En fin, lo que no entiendo es cómo se ha permitido a este señor realizar tantísimas operaciones sin ningún control. ¿Acaso no conoce usted a sus clientes? Sus operativas eran normales, se lo aseguro. Los movimientos de efectivo no excedían lo habitual. ¿Y qué me dice de ciertas transferencias realizadas por Internet a bancos en el extranjero? Internet, y yo qué sé. Este señor me dijo que tenía un negocio de importación-exportación. Su negocio, amigo mío, era estafar. Y dado que no conocía adecuadamente a este señor, jamás hubiera podido deducir si su actividad profesional concordaba o no con su operativa bancaria. Ahora que lo dice... A veces pensé que era un tipo con suerte. Pero, hombre de Dios, es que nunca desconfía de nadie, ¿eh? Veamos. Nos hemos tomado la molestia de revisar operativas de alguno de sus... Como ven en el video, obviamente es una parodia, ¿no? Hay cosas graciosas. Unos se le sonríe cuando le dice, ¿quién es esta señora? Ah, una señora muy simpática que tiene un hijo. Y otro le dice, oye, no tenía ningún hijo. Y era una estafadora. O le dice, ¿cómo permitió estas transacciones sin ningún tipo de seguimiento de estas transacciones? No, pero sí era un gran hombre, pensé que tenía mucha suerte. El video, en forma un poco graciosa, nos ilustra cómo la persona que trabaja con el cliente casi ni lo conoce. Obviamente, pues, el que revisa le dice, ¿sabes qué? Se te están pasando los elefantes y no te estás dando cuenta. El video, por lo tanto, ilustra claramente la necesidad de conocimiento del cliente, pero de un buen conocimiento del cliente. No es por cumplir y llenar unos cuantos datos, ¿no? Sino un real conocimiento del cliente. Rápidamente, hagamos un pequeño resumen de esto, de conocimiento del cliente, que hay que conocer al cliente, que da información de todo el cliente, y aquí quisiera resaltar que hay dos cosas importantes, que es la debida diligencia o el régimen general, como se llama en la norma peruana, que es pedir los datos generales del cliente, pero que cuando el cliente por algún motivo nos parece de alto riesgo, hay que pedir información adicional. Es decir, hay que tratar de ver cómo se está moviendo, cómo mueve sus transacciones, e incluso ir a buscar información independiente de la que ella nos ha proporcionado. Es decir, si cabe este neologismo de googlear a la persona, disculpen el término, hay que buscarlo, porque de repente comienzan a aparecer noticias de él que no sabíamos. De repente aparece que está relacionado con personas o con grupos que podrían estar implicados en ciertas cosas. O sea, hay que ampliar nuestro conocimiento del cliente. Acá en esta lámina, por supuesto, tenemos un resumen interesante de lo que significa este conocimiento del cliente. Entonces, el último, que es el correspondiente al régimen reforzado, es muy interesante y es muy importante. ¿Okay? Hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, veamos algunos organismos internacionales que tienen importancia para el trabajo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque estos organismos o dan pautas para la gestión de riesgo de lavado de activos o generan listas negras que tenemos que tener en nuestros sistemas de información. ¿Por qué? Porque cuando un cliente se acerca, el sistema de información debería cruzar con estas listas negras que proporcionan estos organismos internacionales, y si la persona está ahí, no te dice que no necesariamente hagas, y digas, oye, ¿sabes qué? Estás en una lista negra, no voy a trabajar contigo. Posiblemente eso no se puede evitar, pero sí eso va a dar una alerta, de tal manera que pasa seguramente a ir a un régimen ampliado, a pedirle más información, a actualizar más información,
y a remitirlo eso al oficial de cumplimiento, y él verá si es que lo reporta como un sospechoso, una operación sospechosa o no. Pero esas listas negras, y en algunos casos, podría darse que la decisión de trabajar con ese cliente se haga o no se haga. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Uno de estos organismos es la OFAC, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, y que nos da una lista grande. Y estas listas se pueden bajar vía internet, y con esto uno tiene que actualizar su base de datos. Esto es muy importante, sobre todo cuando uno hace remesas a Estados Unidos y a otros países, ¿no? Ya vimos lo del GAFI. El GAFI, lo que es un organismo que ha dado recomendaciones y que ahora nos va a venir a revisar en el año 2018. La ONU es otra fuente que genera listas de personas y empresas que están marcadas como peligrosas o en todo caso delictivas. Y esa es otra de las fuentes con las cuales tenemos que alimentar nuestra base de datos de listas negras. Bien, a continuación vamos a ver y vamos a tratar los temas de la nueva legislación sobre qué es el riesgo. Y continuaremos con eso, sobre qué es un riesgo.